Esta conferencia es la número 2, es la muerte, lo que muere y lo que no muere. En esta conferencia vamos a comprender un poco más lo que es la muerte y pues bueno, cabe mencionar que la mayoría de la humanidad en este momento pues le tiene miedo a lo desconocido. En este caso la muerte es algo desconocido para la mayoría de nosotros y pues es necesario comprenderla un poco más para no caer en el error de tenerle miedo. Entonces, bien. ¿Qué es la muerte? Bueno, inicialmente tendremos que decir que el propósito de vivir es morir y el propósito de morir es nacer. En esta frase encontramos que la muerte es la finalidad de algo y como tal todo el proceso que se lleva en nuestra vida, la asimilación de la misma vida es en la finalidad la muerte. Cuando una persona muere, no necesariamente es el fin de esa persona. Hay algo más que mueve a este cuerpo físico y eso es el alma. Entonces, en el alma tenemos semillas o gérmenes que en su defecto tienen que evolucionar, ¿sí?, hasta cierto punto donde puedan nacer las plantas dentro de nosotros, que serían virtudes. En ocasiones las personas no luchan por darle muerte a lo que viene siendo el germen, que es el mismo ego, y pues como consecuencia no hay nacimiento de virtudes. En ese caso, muchas de las veces, en la gran mayoría de las personas, hay una gran degeneración en donde la semilla ya no puede crecer más en una planta o en una virtud. Ya la semilla es tan degenerada que pues cualquier trabajo en el interior de su alma pues sería nada más que un pensamiento, no se llevaría a la acción del trabajo interior. Entonces, bien, es necesario comprender que nuestra alma, aquí está una representación de la misma, nuestra alma no es la primera vez que viene acá al planeta Tierra a tratar de crecer o evolucionar para en algún momento dado llegar a la autorrealización de nuestro ser. Nuestra alma pasa por un proceso de 3000 ciclos en donde cada ciclo corresponde a 108 existencias o vidas, ¿sí? Entonces, si nuestra alma regresa y regresa 108 veces durante 3000 ciclos, tenemos como resultado que nuestra alma retorna hasta 324,000 ocasiones. Bien, de esas 324,000 ocasiones de retornos o de vidas o existencias, tenemos que solamente en una existencia se va a lograr la autorrealización de nuestro ser, en una sola. Entonces es muy necesario comprender
Entonces, para comprender un poco más la muerte, necesitamos comprender que la muerte está dada en tres formas: la muerte del cuerpo físico, la muerte psicológica y la muerte segunda. Bien, primeramente tendremos que explicar la muerte del cuerpo físico. Si no comprendemos las tres muertes por igual, no podríamos comprender ni una ni otra. Son llegar a la comprensión de las tres muertes para lograr de alguna forma avanzar en esta comprensión de lo que es la muerte. Bueno, en la muerte del cuerpo físico se llevan ciertos procesos en donde primeramente el cuerpo físico entra en un estado de catalepsia. La catalepsia es un estado en donde el cuerpo no tiene latidos del corazón, no se sienten, sin embargo el corazón sigue latiendo muy lentamente, ¿sí? Y no se siente, no se escucha. No hay reacción de los ojos o de si le pican con alguna aguja al cuerpo, no hay sensación de dolor en el cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo todavía está vivo. Y en muchas de las ocasiones, en este estado de catalepsia, pues no se da cuenta la gente que sigue vivo el cuerpo y que puede retornar a la vida con los signos vitales. Entonces, este estado de catalepsia se da hasta por 72 horas. Dentro de estas 72 horas va a haber tres procesos. En el primer proceso de la muerte del cuerpo físico se da a los 5 minutos, en donde el alma del moribundo se va a llevar a cabo una retrospección consciente de lo que fue su vida. En tan solo 5 minutos, el moribundo está en el momento de su muerte y va brincando de momento en momento hasta llegar al día de su nacimiento. En esta retrospección se hace un recuento tal cual de cada pensamiento, de cada emoción, de cada acto, de cada palabra que hizo el moribundo, que hizo esta alma. ¿Para qué? Para que al final de esta retrospección se pueda llegar a determinar o a saber cuál era su plan de vida. Allí el alma de esa persona se da cuenta que el plan de vida que tenía, ¿sí?, era distinto en algunas ocasiones. Muchas de las veces se equivocó tomando caminos que lo llevaban a otras finalidades que no eran como tal el propósito de su plan de vida. El plan de vida se encuentra en el corazón y es allí donde se lleva el proceso comparativo del mismo.
plan de vida. Bien. El siguiente proceso de la muerte del cuerpo físico se va a dar ante los señores de la ley divina o de la ley objetiva, y esto se da a las 24 horas de que el cuerpo entró en catalepsia. Entonces, aquí los señores de la ley divina van a tomar en cuenta dos cosas. Uno sería la cantidad, el peso atómico de cada uno de los agregados psicológicos o de los yoes que tiene esa persona. Entonces, si un defecto psicológico se ha manifestado durante muchas ocasiones en la vida del moribundo, pues el defecto empieza a ser más pesado, ¿sí? Entonces, si la persona ante los demás es catalogado como una persona mentirosa, pues definitivamente que el peso atómico del yo mentiroso es muy grande y definió a aquella persona que está moribunda. Bien, lo siguiente que se determina es la cantidad de agregados psicológicos o de yoes que tiene el moribundo. Es muy fácil darnos cuenta que mientras más pasa el tiempo en este planeta, más formas de ser nos van aflorando. Por ejemplo, hace 50 años no se viajaba en avión como ahora se viaja. Entonces uno va desarrollando ciertos elementos psicológicos que lo quieren hacer a uno viajar en avión, preferentemente en lugar de viajar en autobús o en automóvil. Y pues bueno, antes hasta se transportaban en caballo o en barco, y pues ahora casi es obsoleto, o simplemente ha desaparecido de nuestra psicología la posibilidad de viajar en un caballo o en un barco para transportarnos de un continente a otro, por ejemplo. Entonces, la cantidad de los yos va aumentando. Ahora hay televisión, antes no. Ahora hay Facebook, hay internet, hay tantas cosas que nos duermen la conciencia que antes no nos dormían la conciencia. Entonces, los agregados psicológicos van creciendo en cantidad. Y pues por último, dentro de este proceso de las 24 horas, se lleva a cabo una comparativa de la cantidad o el número de defectos de la anterior existencia contra el número de defectos o agregados psicológicos o yoes que tengo en la actual existencia. Bien. El siguiente proceso de la muerte del cuerpo físico se va a dar también ante la ley divina, ante el tribunal de la ley divina, a las 48 horas. En donde el alma es llevada
maneras. En primer lugar, miden el peso de las buenas obras y de las obras negativas o de las malas obras. Y los egipcios representaban esta medición con un corazón y una pluma. Y en muchas de las ocasiones el peso de una pluma es mayor al peso de nuestras obras, de nuestro corazón. Entonces, cada uno de nuestros agregados psicológicos y formas de ser nos empujan a actuar, y cada obra tiene un lado positivo y un lado negativo. En algunas ocasiones no se alcanza a percibir el lado positivo, ya que es una obra pues aparentemente muy mala, ¿sí? Pero también tiene su lado positivo o lado de bondad. Por otro lado, también hay obras muy buenas aparentemente que tienen su lado negativo. Entonces, toda obra es medida en este proceso. También van a medir la cantidad de manifestaciones de cada agregado psicológico o de cada uno de los yo's. ¿Cuántas veces se manifestó cada uno de mis efectos para obrar de determinada forma o de cualquier otra forma? ¿Sí? Y por último, van a medir la medida de la caña o de la médula espinal. Van a medir el fuego. Con el método de la práctica sexual superior o suprasexo, nosotros vamos a fijar dentro de la médula espinal el fuego o la conciencia que ha sido liberada en el trabajo de la muerte psicológica. Entonces, es aquí donde se mide esa capacidad que hemos tenido para almacenar esa energía dentro de nosotros mismos. Una vez que se da este proceso, Anubis es el que determina qué procede con el alma, ¿sí? Y de hecho, Anubis es quien hace el diseño electropsíquico del alma para diseñar su personalidad. Además, se hace suma y resta de quebrados para, dependiendo de las obras que cada una de las formas de ser o agregados psicológicos hicieron, pues va a determinar ahí el karma, ¿sí? El karma que va a soportar el alma de ese moribundo en su próxima existencia. Si Anubis determina que ya es momento de que el alma se desprenda del cuerpo físico, entonces se le da la orden al ángel de la muerte para que vaya a donde está el cuerpo físico del moribundo para
el ángel de la muerte le pregunta a la Madre Divina si es momento ya de dar el cortón, ¿sí? Y si la Madre Divina lo autoriza, pues se hace. La otra posibilidad es de que no se autorice la muerte o finalidad del cuerpo físico con el alma. ¿Por qué se puede dar esto? Pues porque la madre se va a comprometer a que el cuerpo físico llegue a realizar algunas obras que no hizo, ¿sí? Entonces, puede ser que el alma tenga ciertos pendientes de su plan de vida que sean muy, muy importantes como para llevarlos a cabo. Entonces, se le da otra oportunidad más. Esto lo determina solamente la Madre Divina de esa alma. Bien, una vez explicada la muerte del cuerpo físico, pasamos a explicar la muerte psicológica. La muerte psicológica se divide en 3 tipos de muertes. La primera es la muerte en marcha. Esta se realiza de instante en instante. El segundo tipo de muerte es muerte reflexiva. Y la tercera tipo de muerte sería la muerte en la cruz. Primeramente, la muerte en marcha se da con el sentido de la autoobservación. Con este sexto sentido, o sentido de la autoobservación, vamos a empezar a observar dentro de nosotros todo lo que se nos mueve en nuestra alma: pensamientos, emociones, reacciones. Por ejemplo, si yo voy por la calle rumbo a mi casa, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta que mientras voy caminando me encuentro con varios pensamientos de lo que hice ayer, de lo que dejé de hacer el día de hoy, de lo que voy a hacer mañana, algunas preocupaciones, algunos problemas que no he resuelto, que tengo que pagar la luz, que tengo que hacer ciertos pagos, que me despidieron del trabajo o qué sé yo. Todos esos pensamientos o emociones que vaya teniendo mientras voy caminando a mi casa, voy a observarlos y voy a reflexionar un poco, ¿sí? ¿A dónde me quieren llevar estos defectos o agregados psicológicos con esos pensamientos, con esas preocupaciones? ¿Qué es lo que buscan de mí? ¿Sí? ¿Distraerme o preocuparme de algo que no debería de preocuparme? Etcétera. En una pequeña reflexión voy a tratar de comprender de dónde viene ese defecto, ese miedo, esa incertidumbre, ese descontrol en mis emociones. Y bueno, si no logramos llegar a una mínima comprensión, jamás podría ser eliminado el defecto. Tenemos que llegar a una mínima comprensión al menos. Debemos hacer un esfuerzo por comprender nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces, si hemos comprendido al menos algo de ese defecto, pues bueno,
ese pensamiento, esa emoción, esa preocupación, esas proyecciones del futuro, esos recuerdos, esas distracciones, esa tensión que no me puede dejar relajado o tranquilo, etc. Si puede ser eliminado uno solo de nuestros defectos, quiere decir que podemos eliminar todos los defectos. Se dice que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. Esto quiere decir que la muerte psicológica, ¿sí?, puede matar a la muerte física por una eternidad. Es decir, ya no hay necesidad de retornar una y otra vez a este mundo para aprender lo que no aprendimos en otra existencia. La muerte psicológica nos lleva a la comprensión de cada uno de nuestros defectos y vamos a eliminarlos con amor. Con comprensión es lo mismo, ¿sí? En el amor encontramos la comprensión. ¿Y quién nos da eso? Nuestra Madre Divina. La Madre Divina, la función de ella es disolver a nuestro ego con amor. Entonces, si encontramos que dentro de nosotros hay múltiples formas de ser, esas múltiples formas de ser las encontramos principalmente en 7 cabezas de legión: la pereza, la codicia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira, el orgullo. Estos defectos capitales nos van a ir encaminando hacia múltiples caminos fuera de nuestro plan de vida que llevamos en el corazón. Si no llegamos a comprender cada uno de estos defectos psicológicos, vamos a ir por la vida sin hacer nada trascendente. Entonces, el siguiente tipo de muerte es la muerte reflexiva. Aquí, en la muerte reflexiva, ahondamos un poco más en este proceso de comprensión. Es definitivo que si estoy aplicando la muerte en marcha, con el proceso de vigilia, mantenerme en autoobservación, si una persona llega ante mí enojada y me alza la voz y me grita, es definitivo que yo no voy a tener el tiempo suficiente de reflexionar y quedarme pensando en todos esos pensamientos que dicen grítale, dile esto, oféndele, pégale, empújalo, etc. Yo no voy a tener ese tiempo para detenerme a pensar y reflexionar, para después eliminarlo, para comprenderlo y eliminar ese defecto. Yo en el instante de que alguien me viene a gritar, yo en ese instante voy a aplicar la muerte psicológica, la muerte en marcha. Pero más adelante en el día voy a traer recuerdos de aquella confrontación, ¿sí?, de que le pude haber gritado, que le pude haber empujado, que le pude haber pegado, golpeado, insultado, etc. Entonces, a todos esos pensamientos posteriores al evento, yo tengo que pedirle muerte en el momento que se manifiestan. Sin embargo, al final del día, yo voy a poder aplicar la muerte reflexiva para poder eliminar completamente a ese defecto. ¿Cómo? Con una comprensión más profunda. Es decir, voy a hacer una retrospección, un recuerdo de aquel evento donde me vinieron a buscar pleito, me vinieron a insultar, a gritar. Entonces yo voy a reflexionar en cada pensamiento, en cada emoción, en cada reacción que tuve, en cada palabra que dije, en cada movimiento, en cada gesto, hasta levantar la ceja, ¿sí? Puede ser por un defecto psicológico, ¿sí?
Entonces, todos esos detallitos los voy a reflexionar y a cada uno de ellos, ¿sí?, les voy a tratar de comprender. Por ejemplo, ese levantón de ceja cuando alguien viene a sorprenderme, a insultarme, ¿sí?, voy a poder reflexionar cada cuando levanto la ceja con cierta indiferencia, cada cuando, a qué hora, con quién, no solo con la persona que me vino a ofender, sino con mi papá, mi mamá, con mis hermanos, con mi amigo, con el vecino, etc. Voy a tratar de profundizar cuándo es que sale ese defecto psicológico que me hace mover la ceja o que me hace decir ciertas cosas, para lograr eliminarlo desde la raíz con una profundidad adecuada. Bien, el siguiente tipo de muerte es la muerte en la cruz. Esta muerte en la cruz se va a hacer, como su nombre dice, en la cruz, es decir, en la unión sexual del positivo con el negativo, es decir, del hombre y de la mujer en pareja. Esta muerte psicológica en la cruz viene siendo que nuestra misma energía creadora sexual, nuestro Kundalini, que es la misma manifestación de la Madre Divina, va a hacer un trabajo de muerte dentro de nosotros desde la médula espinal. Aquí la Madre Divina es donde asciende victoriosamente hasta el entrecejo, desde el coxis, y con la ayuda de la pareja vamos a lograr que el Kundalini entre en actividad para que pueda disolver con nuestro fuego a aquellos agregados psicológicos que ya hemos comprendido. Incluso hay agregados psicológicos muy fuertes, muy potentes, que van a necesitar el trabajo de la muerte en la cruz para debilitarlos un poco más. Para practicar esta muerte psicológica en la cruz es necesaria la castidad. Bueno, el amor, la fidelidad y la castidad en la práctica de suprasexo con la concentración, imaginación consciente y la voluntad. Bien. La muerte psicológica nos va a traer muchas cosas positivas, muchas buenas, muchos cambios que van a lograr que seamos cada vez mejores personas, pero esto requiere un esfuerzo. Puede sonar fácil la autoobservación o la muerte psicológica, pero en realidad es un proceso muy difícil que se requiere un gran esfuerzo y un super esfuerzo para luchar contra nosotros mismos. El tercer tipo de muerte es la muerte segunda. Y esta muerte segunda se da una vez que nuestro cuerpo, nuestras 108 existencias han sido agotadas. Entonces, al terminar estas 108 existencias, nuestra alma va a bajar a las infradimensiones del planeta Tierra, para que la misma naturaleza disuelva cada uno de los agregados psicológicos que hemos creado a lo largo de toda nuestra existencia. Entonces, al pasar
nuestra alma va a ser disuelta en ego hasta que quede 100% limpia. Cuando queda totalmente limpia nuestra alma, entonces hemos llegado a esa muerte segunda, en donde nuestra alma va a ser llevada una vez más a la luz del sol para poder volver a evolucionar. Bien. Se me pasaba un aspecto que es muy importante en la muerte del cuerpo físico. Cuando hemos hecho un trabajo de suprasexo, la medida de nuestra caña o de nuestra médula espinal, la medida de fuego, puede ser que ascienda un poco más, es decir, que, un suponer, en la existencia 106, yo llegué a trabajar en el suprasexo y llegué hasta aquí en la medida del fuego. Pero digamos que ahora estoy en la existencia 108, estoy al límite. Pero en esta existencia tengo la fuerza para trabajar en el suprasexo y ahora logré subir un poco más mi nivel de fuego dentro de la médula espinal. Entonces aquí yo tengo derecho automáticamente a una existencia más. Con una sola vértebra que se suba más el fuego, ya se tiene derecho a una existencia más, ¿sí? Y aún mejor, con una vértebra más, tenemos derecho a vacaciones en el cielo. ¿A qué se le llama vacaciones en el cielo? Se trata de que nuestra alma, en lugar de ser llevada al limbo para esperar a que se nos dé otro cuerpo físico, ¿sí?, el alma es trasladada al cielo para que nuestra Madre Divina le dé instrucciones a nuestra alma, ¿sí?, para que pueda desempeñar un mejor trabajo en la futura existencia. Entonces va a regresar el alma con mayor fuerza para lograr superar este nivel de fuego en la médula espinal. Entonces, si logra ascender el fuego un poco más hasta por acá, entonces otra vez automáticamente se gana otra existencia más y unas vacaciones más en el cielo. Entonces, bien, eso era la posibilidad que tenemos de, en lugar de ir a la muerte segunda, otra vez retornar con cuerpo físico con más fuerza para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia y ascender más nuestro fuego en la médula espinal. Bien. Ahora, ¿qué es lo que muere? Bueno, lo que muere en nosotros es, uno, el cuerpo físico. Dos, el cuerpo vital o fondo vital. ¿Sí? Y tres, muere la personalidad. Bien. El fondo vital o cuerpo vital
se va disolviendo o va muriendo, ¿sí?, en la medida que el cuerpo físico se vaya desintegrando. ¿Sí? Entonces, si el cuerpo físico es enterrado y se lo comen los gusanos poco a poco, puede durar a lo mejor unos 2 años, por un suponer. Entonces el fondo vital va a durar 2 años todavía vivo, ¿sí? En cambio, si el cuerpo físico, en cuanto muere, es incinerado, pues en ese momento, en ese tiempo, va a morir también el fondo vital. La personalidad muere un poquito diferente. Depende si la personalidad es muy fuerte, ¿sí? La personalidad va a vivir cierto tiempo. Por ejemplo, la personalidad se alimenta cuando los seres queridos llevan al difunto alimentos el día de muertos. Que tequila, que un panecito, que le gustaba el mole, pues le vamos a llevar mole, ¿sí? Que le gustaba la pizza o cualquier alimento, pues se lo llevan. Entonces, con esos recuerdos y con ese tipo de atributos, el Día de Muertos, por ejemplo, pues la personalidad es alimentada, ¿sí? Y bueno, tarda un poco más en disolverse, ¿sí? Al mismo tiempo que el cuerpo vital, ¿sí? Si le llevan comida y todo ese tipo de cosas, pues tarda más tiempo en desaparecer el fondo vital y la personalidad. Bien, hay ocasiones que seguramente han sabido que una persona se murió hace 5 días y le dicen a los amigos que van corriendo la voz, le dicen a los amigos: oye, ¿cómo ves que murió fulanito? ¿Cómo? Si yo lo acabo de ver ayer y hasta lo saludé y me dijo hola y no sé qué. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible de que si ya murió hace 5 días la persona y lo vieron apenas hace un día, pues ¿cómo es posible? Pues es posible dado que la personalidad de la persona todavía no ha muerto. Entonces es cuando sucede eso. Incluso pues ven fantasmas o sombras parecidas a quien murió, o en el lugar donde vivía se sigue apareciendo o moviendo cosas. Es lo mismo, el fondo vital y la personalidad todavía no han muerto, ¿sí? Entonces, bien, lo que no muere pues es la esencia. Lo que hemos venido representando dentro del alma, ¿sí?, como ese solecito, ¿sí?, es la esencia o espíritu. En la medida que nosotros vamos trabajando nuestra psicología, vamos liberando esas chispas de conciencia que son parte de nuestro espíritu. Cuando eliminamos un defecto, entonces se libera la conciencia y esa conciencia pasa a ser parte del espíritu. Todas las chispitas de conciencia que están atrapadas dentro de nuestros agregados psicológicos son parte de nuestro ser, son parte del espíritu, sin embargo está atrapado. Entonces, cuando morimos 108 veces o 324,000 veces
durante los 3000 ciclos que se nos da de manifestación de la chispa, entonces solamente va a quedar el espíritu. Después de las 324,000 posibilidades de existir, esa chispa divina es la que queda viva. ¿Por qué? Porque es lo único real, verdadero y divino dentro de nosotros. Es la parte de Dios dentro de nosotros, y definitivamente que esa parte de Dios nunca muere. Entonces eso es lo que nunca muere. Bueno, en la antigüedad las civilizaciones, los pueblos sabían este proceso de la muerte, y por lo mismo no le tenían miedo a la muerte. Respetaban 3 días para enterrar a sus difuntos, y en algunos casos pues despertaban de ese estado de catalepsia. Yo los invito a que investiguen un poco más y que se lleguen a dar cuenta de esto y lleguen a respetar estos 3 días de muerte para ahora sí que no enterrar a nuestros vivos pensando que están muertos, ¿sí? En muchas ocasiones se encuentran los